Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Un placer volver a saludarte. Estamos en una presentación virtual de tu nuevo libro, un título largo pero muy claro, digamos, del contenido. Un libro que lleva por título Había una vez una tele, 40 años de programación infantil en televisión española. Un Ujú. libro publicado por Diablo Ediciones dentro de su colección de cultura popular y que se enmarca dentro de una serie de libros que tienen, digamos, las series, la televisión y el cine como leitmotiv, ¿no? También es verdad que tu libro se enmarca dentro de una especie de universo, de metaverso, de diablo, porque tiene muchas conexiones con otros libros dentro de Diablo, como puede ser relacionados con la historia del anime en España, o los libros de Miguel Herrero, o de Guillem Medina, de series de animación, o de María Lorenzo, con series extranjeras de animación, etcétera. Yo creo que como todos estos libros los he acabado presentando yo, al final he ido conectando con las lecturas, voy conectando los libros unos con otros y, digamos, tienen algunos de los temas que tú planteas tienen más recorrido, digamos, en otros libros y me parece muy interesante. De hecho, tú en tu libro acabas con una bibliografía que creo que es muy interesante destacar porque da un valor al trabajo también de investigación que han realizado el resto de compañeros de la editorial, al que yo también me sumo, ¿no? Hay que decir que Jorge San Román es autor de diferentes libros de la colección de cultura popular de Diablo. En concreto, hace pocos meses presentábamos el de gorilas, orangutanes y chimpancés en el cine. Pero antes, previamente, habías publicado de Don Quijote a los Tortamúsicos, los dibujos animados de Cruz Delgado y La loca historia de Mel Brooks. De hecho, el libro de los dibujos animados de Cruz Delgado, que hiciste juntamente con Cruz Delgado, este libro también enlaza un poco con este que estamos presentando hoy, que plantea un análisis de la programación infantil de televisión española desde los inicios, desde el inicio finales de los años 50, en el año 56 y prácticamente hasta, digamos, a finales del siglo XX. Yo creo que haces un análisis de 4 décadas de televisión, de programación infantil y, como tú mismo explicas, con una audiencia millonaria y porcentualmente muy importante en aquel momento en España, ¿no? Y de hecho, tú y yo más o menos somos de la misma edad y por lo tanto hemos vivido lo mismo y hemos compartido muchas cosas que seguramente coincidíamos en el tiempo. Una de las realidades de la programación infantil, sobre todo de los años 70, era que servía para reunir a la familia delante de la tele, ¿no? Nos sentábamos todos en el sofá. Además, en aquella época, bueno, no sé en tu caso, pero en mi caso éramos familia numerosa, pues estábamos todos, Sí, los 4 sí. hermanos sentados y con el padre y la madre, todos, y mi abuela, pues sentados delante de la televisión viendo lo que hubiera, ¿no? Y lo que hubiera, pues ahora comentaremos algunas de estas cosas, pero hay algunos de los títulos que son míticos y en mi caso mítico también a nivel familiar, ¿no? Tú realizas un trabajo de investigación muy interesante y también con un estilo de divulgación, yo creo que muy cercano al lector, y yo te lo agradezco porque yo creo que es un libro que sirve de recuperación de nostalgia, pero también de análisis interesante de una época de la que prácticamente no hay información. Y como tú bien dices en el libro, pues no solo no hay información, sino que no hay ni las grabaciones, ¿no? Es decir, que la primera emisión es del año 56, que prácticamente lo vieron muy pocas personas, digamos, cercanas a la ciudad de Madrid. Un año después, en el 57, prácticamente había unas 100 televisiones en toda España, Sí. pero en cambio en el año 60 ya comentas en tu libro que hay 1 millón de personas viendo la televisión. Esto es una cosa curiosa, bien en nuestras casas o bien en las casas de los vecinos, que eso también Ujú. lo hemos vivido, que íbamos a casa del vecino a ver la televisión. Explícanos cómo realizas esta investigación y cómo surge esta idea, digamos, de analizar la programación infantil en la realización de este libro.
Bueno, Jordi, pues este es un proyecto que hace años acariciaba Lorenzo Pascual, nuestro editor de Diabolo, porque como bien dices, como bien señalas, son muchas las publicaciones que ha dedicado al medio televisivo, al cine, a la cultura popular en general, pero hasta ahora no había un libro que tratase la historia de la televisión española, de la programación infantil de la televisión española en su extensión, es decir, solo televisión española. No hablar de dibujos animados o hablar de series o hablar de series de ciencia ficción, no, la historia de la programación infantil que es paralela a la historia de la propia televisión. Como bien dices, nace en 1956 de una manera, pues bueno, precaria, toda una aventura para los profesionales que comenzaron en aquel primitivo estudio del Paseo de La Habana, y efectivamente al principio llegando a muy poquita gente. Hay una cosa curiosa que a mí me gusta recordar, bueno, recordar no, porque yo esa época no la viví, yo soy del 65, como tú, somos de la generación del baby boom. Sí, de la época Bueno, final, pero sí que somos boomers. ahí nos coge. Sí, Al principio era algo tan familiar la televisión, que muchos madrileños que eran, lógicamente al principio, donde llegaban las emisiones, eh, a la ciudad de Madrid y poquito más, llamaban al Paseo de La Habana pues para decir lo que querían ver o comentar si les había gustado o no. O sea, había una especie como de camaradería entre, pues como cuando llamas a una emisora, ¿no? Pues algo así bueno, de, habría que saber el perfil de esas personas, ¿no? Es decir, a lo mejor muy próximas al régimen o muy próximas a la televisión desde luego, con un sí, alto poder adquisitivo, porque para poder comprar un monitor de televisión, un aparato de sí. televisión en aquellos años, o sea, era para un sueldo medio español varios años. Claro, todo esto llegaría en el momento en que se va abaratando la tecnología, a la vez va creciendo económicamente el país, son más los receptores de televisión que van entrando, y de alguna manera pues todo esto señala pues esa época en fin, no solo de una pequeña apertura, de una cierta apertura, que en el año 56 pues que hubiese una televisión en un país como era España en el año 56, ¿no? En una dura posguerra, cerrado, cerrado en Europa, en el mundo, y poco a poco pues esa apertura a la televisión acompaña, y es una ventana al mundo pues que permite a los españoles pues eso, asomarse más allá de lo que sucede en sus casas, en el país, ¿no? Ujú. Decía hace un momento que no solo hay poca información de los primeros años, sino que no hay Sí, nada, porque no se no hay grababa. nada, no hay No nada, se, claro. no Es se que grababa nada. efectivamente, es que hasta mediados de los años 60 no llegó el videotape, el vídeo, para poder grabar estos programas. Ujú. Entonces, lo que hay son documentos fotográficos, pero incluso muy pocos. Sí. Entonces, claro, es una lástima que se haya perdido esa parte de la historia, porque indudablemente quien lo recuerda, o sea, quien recuerda aquellos programas, pues incluso con esos problemas del directo, ¿no? Esos fallos, lo que era al principio, o sea, a medida que el medio iba surgiendo y que se iba perfeccionando, se iba profesionalizando, pues es lamentable no tener pues esos recuerdos, filmaciones, grabaciones. Incluso, fíjate, Jordi, eh, después de que se empieza a grabar de una manera no sistemática, porque nunca se ha grabado sistemáticamente todo lo que se ha hecho en televisión española, muchas cintas, debido precisamente al elevado coste de la cinta de videotape, se regrababan encima. Es Sí, decir, un programa se grababa otro encima. sí, A su vez, sí, otros sí. programas se enviaban, por ejemplo, a Canarias para que se emitiesen desde el centro emisor de allí, y a veces pues se perdía en el camino o de ida o de vuelta, con lo cual pues hasta que, o sea, hasta los años 60 o 70 se puede decir que se ha perdido ahí un patrimonio Bueno, visual. pues hay que reconocer que esto ha pasado en todas las televisiones del mundo, ¿eh? Es decir, que Claro,
los que somos aficionados al Doctor Who sabemos que no tenemos episodios de las primeras temporadas de Doctor Who porque no hay grabación, o justamente pasaba esto que decías, ¿no? Cuando hablas de los recuerdos, hay una cosa muy curiosa que yo descubrí también hace pocos años y que tú le llamas la idealización de los recuerdos. Y es que yo recuerdo series y series de dibujos animados, las recuerdo en color cuando en mi casa había una tele en blanco y negro. Sí, 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 Es así es. Bueno, curiosísimo esto. un claro ejemplo es el jersey de rayas blancas y azules del Capitán Tan de los Por Chiripitifláuticos. ejemplo, sí, sí. Porque sabemos que era de rayas azules y blancas, ¿no? Así lo recordamos. Bueno, yo en mi caso recuerdo el Mazinger Z y la relación que he hecho es de las portadas del TP, en que allí había, digamos, en la portada salía Mazinger Z, entonces me imagino que asocié los colores de esa portada a la serie que yo veía en blanco y negro y eso te queda como recuerdo. Claro. Y claro, con los años, hace poco pregunté, ostras, pero si yo era pequeñito, pero la tele era en blanco y negro, ¿no? Y claro, mis hermanos mayores me decían, sí, sí, es verdad, sí, sí, era hasta mucho tiempo. Bueno, en mi caso, por ejemplo, la televisión en color llegó en el 82 con el tema del Mundial de Fútbol. Sí. Había ofertas muy importantes y tal, y hasta el año 82 teníamos la televisión en blanco y negro. O sea que todo lo que vi en los años 70 lo vi en blanco y negro. Y lo recuerdo en color. Claro, hombre, el caso que pones de Mazinger Z también ayudó el álbum, aquel Sí, fantástico álbum de cromos. sí, eso también te quería comentar porque tú lo dices en el libro que los cromos tuvieron también una componente fundamental, ¿no? Y había los cromos Sí, también de temas de naturaleza, de dibujos, de series, de Heidi, todo esto al final, los juguetes también. Hay digamos, la publicidad, ¿no? Que también hablas de anuncios míticos. mm, Comentas, por ejemplo, un tema muy interesante de cómo cuando empieza en la televisión, evidentemente, prácticamente no hay publicidad y en poco tiempo se convierte en una forma de financiar la televisión muy importante, ¿no? sí, 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 así es, así es. Bueno, a la generación que nosotros pertenecemos, pues efectivamente ahí un poco se engloba todo, ¿no? Los juguetes, los álbumes de cromos, los tebeos, la cultura del kiosco, que era o sea, lo que había, lo que teníamos, claro, qué panorama tan distinto, porque es que esta historia de esos 40 años de la televisión llega hasta un punto en el cual yo creo que ya empieza a deshacerse. Ya ese concepto de la programación infantil se Sí, empieza a sí, diluir y al final, pues las televisiones, ninguna, ya ni Televisión Española emite programación infantil, o sea, tienen sus propios canales temáticos, en el ujú, caso de Televisión Española el canal Clan o el canal Boing, los sí. canales Disney, los canales dirigidos expresamente al niño, que también me parece, pues hombre, por una parte un enorme avance, pero por otra parte una barbaridad la Sí. oferta. Bueno, ahí sí, sí, las cadenas generalistas en ¿No? horario infantil, los programas no tienen nada de infantil, Y la carga publicitaria abrumadora, abrumadora, ¿no? Pero bueno, a mí es que como me gustan los anuncios de juguetes, pues tampoco me voy a quejar, ¿sabes? Ya. También es verdad que hemos perdido el horario, porque antes sí que era muy importante. Había un horario en que había pues, unos dibujos para una edad, otros dibujos para otra edad, otros dibujos para otra edad, y luego te ibas a dormir. Sí, ¿No? sí, Es decir, que el vamos a la cama, nosotros somos de la generación del vamos a la cama, para que mañana y podamos madrugar, ahí, claro. ahí, 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 ¿no? Y un globo, dos globos, tres globos, y bueno, toda esta cantinela que nos ha acompañado durante tantos años, pero que había un horario, ¿no? En que esto era para una edad, tal, luego esto ahora Sí, tenías sí, que sí. cenar. Esto también, si me permites, también se hace en el libro un repaso a las distintas cortinillas Mm, que nos mandaban a los niños a la cama, porque bueno, sí, la más recordada, la más famosa, desde luego, es el famoso Vamos a la cama de los hermanos Moro, que era una maravilla, ¿no? Eso está en la memoria de varias generaciones, de 2 generaciones por lo menos, ¿no? sí, Pero cuando se dejó de emitir esta, vino otra en su reemplazo, que era Don Pepino, un personaje de aspecto medio vodevil, medio circense, que sí, con unos niños y un lorito, pues también, y con una canción además muy, muy chula, mandaba a los niños a la cama. Después, o sea, vinieron varias, el monstruo Casimiro, que también sí. mandaba a los niños a la cama, y bueno, Los hasta, Looney, sí, sí.
hasta ya los años 90 en las que ya se vio que no funciona, este tipo de cosas ya no tenía sentido, ¿no? O sea, Sí, ¿quién iba a sí, sí, mandar en los años 90 a los niños a la cama, ¿no? sí, sí, Entonces está se claro. dejaron de emitir, Está pero claro. Yo encuentro también que tu libro es un libro de personas también, ¿no? Porque hay nombres míticos. Yo me he apuntado aquí una lista que me ha emocionado muchísimo. Por ejemplo, la Herta Frankel, ujú, que era una persona extremadamente famosa y conocida, y sí, su perrita también, ¿no? Y que es muy desconocida. Ahora yo creo que nadie sabe quién es esta señora, pero en aquella época aparecía en todos los programas y era, digamos, estuvo muchos años, digamos, saliendo en televisión, ¿no? sí, 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 todo un fenómeno de la época. Además, Herta Frankel, marionetista y ventríloco también, Ujú. pertenecía a la troupe de los vieneses, que fue una, bueno, pues una troupe de actores y de Frank Johann, Gustavo Re, que Ujú. durante la época, o sea, no solo en la televisión infantil, en la televisión también de adultos, cuando desembarcaron, llegaron a Barcelona, tomaron prácticamente los estudios Miramar y desde allí tuvieron una producción, lo que antes habían hecho en teatro, en vodevil, encontraron en España, porque los vieneses efectivamente procedían de allí, de aquel Sí, país, eran de Viena, vinieron huyendo de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial y después de dar muchas, muchas, muchas vueltas, terminaron en Barcelona y allí realizaron programas míticos. Y claro, ¿cómo olvidar a Herta Frankel, aquella señora tan seria con la perrita Marilyn, con con la su ratita acento, Violeta? También aquella ratita sí, Violeta que tenía una boca muy particular, que se abría y se cerraba, era muy, pues entrañable. Hoy día, visto, hoy día, pues aquello era, no sé, muy inocente. Esa sí. programación hoy día Bueno, no como tendría sentido, nosotros, pero sí, sí, hay que como situarla nosotros, efectivamente en la época y en el claro. momento en el que la gente, bueno, los niños, los mayores, los pequeños, alucinaban viendo allí a Herta Frankel hablando con su perrita Marilyn y que, Sí. o sea, es algo, pues Y fantástico. con su acento extranjero. O sea, con aquel acento, sí. Sí. Otra época mítica que me ha gustado mucho es el tema de los payasos de la televisión, que tiene varias fases, pero cómo se convirtieron realmente en un fenómeno social. Gaby, Miliki y Fofó fueron algo impresionante, ¿no? Y me ha hecho recordar, que creo que lo explicas muy bien en el libro, la famosa entrevista que hizo Íñigo a Fofó, que nos impactó a todos, nos quedamos hechos polvo todos. Y esto es Sí, difícil de transmitir ahora, esa emoción que vivimos en ese momento los niños y los no tan niños, ¿no? Bueno, que él anunciaba que tenía un tumor en el cerebro y estaba muy grave y se murió a las pocas semanas. Y eso fue un acontecimiento realmente importante en nuestro país, ¿no? Es decir, fueron unos programas en que, a pesar de esta ingenuidad que comentabas hace un momento, fueron unos programas en que yo creo que se trataban a los niños de adulto, que eso es un tema interesante. Yo creo que, no, que eran de los pocos programas que no te trataban como si fueras tonto. mm, Y luego con un tema también relacionado con la música, yo creo que es fundamental, ¿no? Que siempre había canciones, siempre se tocaban instrumentos musicales, es decir, que ahí yo creo que detrás había un trabajo muy importante de guión y de cultura en todos los programas de los payasos de la tele y por eso duraron tantos años, ¿no? Y tuvieron tanto impacto en la sociedad, ¿no? sí, sí, sí. Además es que fueron grandes renovadores porque ellos, y esto lo señala Gaby en una entrevista, ellos más que circo hacían televisión. Y ese es un concepto muy importante, porque al principio, si nos remontamos a la primera programación infantil, si así la podemos llamar, cuando arranca las primeras emisiones televisivas, años 56, 57, 58, pues eran actuaciones de circo con una cámara fija y nada más. O Sí. sea, algo muy elemental, o sea, muy básico. Los payasos de la tele, durante el tiempo que estuvieron viviendo en Cuba, que fueron bastantes años, aprendieron. El medio en Cuba empezó mucho antes, en Hispanoamérica empezó a desarrollarse la televisión mucho antes que aquí en España. Entonces ellos ya venían con un bagaje, sabían cómo funcionaba aquello, estaban muy familiarizados con lo que era un estudio de grabación. Cuenta Gaby en una entrevista que
que los medios que se ponían para los artistas que trabajaban, que eran increíbles, que había un departamento que se dedicaba solo a resolver los problemas que podían plantear los artistas y las cosas que necesitaban para poner en escena sus espectáculos televisivos. Entonces ellos hicieron giras pues por Mm, toda Hispanoamérica y sí. allí eran famosísimos, famosísimos. O sea, cuando llegaron a España ya venían con un bagaje muy importante y claro, calaron porque aquí, por ejemplo, Gaby, bueno, Fofó, todos plantearon la idea de que en el estudio repartir bocadillos y refrescos, invitar a 500 niños Cada al día. estudio, que eso es algo Sí, completamente invitarlos cada día. inédito cada día, y repartir entre ellos bocadillos y refrescos, pues para que cuando el famoso saludo, ¿cómo están ustedes? Pues que hubiese allí 500 niños entusiasmados con el refresco y el bocadillo respondiendo. Es un recurso televisivo que cuando ellos lo plantearon, en Prado del Rey se echaban las manos a la cabeza. Decían, pero bueno, es carísimo. ¿Sabéis lo que cuesta aquí traer 500 niños y tal? Pero luego se vieron los resultados. Sí. O sea, no podemos disociar el recuerdo de los payasos de la tele de aquel cómo están ustedes y todos los niños entusiasmados. Vamos, ya que hubiera yo querido estar allí entre el público a aquella edad, ¿no? Claro. Creo que comentas que hay muchos programas que son programas, en realidad, programas contenedor, ¿no? Que, que, digamos, ocupan o toda la tarde o toda la mañana y se van viendo diferentes programas, series, etcétera, y que hay un programa que engloba a todos y hay un presentador que va dando pie, ¿no? Y luego vamos viendo las diferentes series, ¿no? Esto es algo habitual y Mm. también muy moderno para la época y también muy pionero también para los, digamos, televisión española, ¿no? Sí, sin duda. Los sábados por la mañana, especialmente, que era cuando se emitían esos programas, hoy es fiesta, hoy también, o sea, después La Guagua, Sí, incluso yo creo que el exponente más claro es Un globo, dos globos, tres globos. sí, O sea, ese formato televisivo incluyó, a lo largo de los años que se estuvo emitiendo, pues series, bueno, pues tan míticas como desde El mundo submarino del comandante Cousteau, sí, hasta la abeja maya, sí, o sea, multitud tanto de dibujos animados como de pequeños documentales, pequeños informativos destinados a los niños. Hay que recordar también a la maravillosa María Luisa Seco sí, recomendando los libros, que yo sí, es una imagen para mí recurrente, la de María Luisa enseñando el libro que recomendaba, pasando las páginas, y ese sonido lo tengo grabado, lo tengo metido en la cabeza, ese crujir del papel a medida que sí, va sí, pasando que las prácticamente no se ha páginas, vuelto a repetir algo así, acariciaba ¿no? el libro, o sea, te daban unas ganas de leer. Es verdad. María Luisa Seco, maravillosa. Y sí, los programas contenedores, pues una fórmula que desde que se implantó, pues vamos, programas buenísimos y mañanas del sábado maravillosas para aquellos que la pasábamos en casa delante de la tele, ¿no? Bueno, y luego invitados que estaban pocos minutos, ¿no? Por ejemplo, otra persona que también comentas es Gloria Fuertes, ¿no? Que al final era la poetisa de los niños, ¿no? Es decir, ¿cuántas veces hemos vuelto a tener a alguien que nos recite poesía en la televisión a los niños? Yo creo La que nunca letra más, de la letra de la canción de Un globo, dos globos, tres globos desde ella. es Claro. suya. Y cómo olvidar, pues, esa personalidad tan poderosa que Gloria Fuertes Sí, sí. tenía, Pero y ¿cuántas leyendo veces desde Gloria Fuertes, cuántas veces hemos vuelto a oír a alguien en la televisión recitando poesía? Yo creo que recitando nadie. poesía, y además poesía para niños, ¿no? Pues Exactamente. sí, tienes toda la razón. O sea, así es verdad. O sea, Sí, sí. que no solo hay que mirar esa televisión con nostalgia, sino también, pues, con agradecimiento, porque verdaderamente había programas muy, muy buenos. Sí, sí, sí. Hay una broma que se suele hacer y que yo la repito muchas veces, que durante muchos años, cuando le preguntabas a alguien, ¿tú qué programa de televisión te gusta más o qué es lo que ves? Para quedar bien, decía, yo veo los documentales de la 2, Oh, ¿vale? Pero es que nosotros de pequeño veíamos documentales de verdad. O sea, no para presumir, las veíamos de verdad, porque hace un momento has dicho Jacques Cousteau. Ostras, cuántos documentales de Jacques Cousteau hemos visto, pero también cuántos documentales de Félix Rodríguez de la Fuente hemos visto. Es decir, mm, toda la atracción, digamos, por el medio ambiente, por los animales o por el mundo submarino, cuánto hemos disfrutado. ¿Eh? Y también desde luego. cuánto sufrimos por la muerte de los dos.
sí, de uno y del otro, ¿no? Pero sí, sí, bueno, sí. la de Félix Rodríguez de la Fuente también fue una Fue una conmoción, tragedia, sí, sí. fue Eso una conmocionó, conmoción. paró al país, o sea, Sí, 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 estas sí. Yo, cosas, tendríamos 14, 15 años, 14 ¿no? o Porque fue en 15 el año años, 80. no lo podíamos creer, yo no lo podía Sí, creer. No lo podía creer. Y además es que la figura de Félix siempre hay que reivindicarla, siempre, porque aparte de que entendió muy bien el medio televisivo, que eso es muy importante, entendió muy bien el medio televisivo, hay que pensar que él comenzó a finales de los años 60 con televisión precisamente educativa, o sí, sea, televisión para niños. sí, Sus primeros pasos pues era con el apoyo de un dibujante y su propia oratoria, esa oratoria tan peculiar, ¿no? sí. Hablar de fauna, de naturaleza, fijaos, a El finales de lobo, los el lobo años, ibérico. de lo bueno, claro, 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 pero incluso mucho antes, Sí, cuando esa televisión en blanco, El Planeta Azul, por sí, ejemplo, a principios de los años 70, no era tan habitual que viésemos en la televisión elefantes, rinocerontes, dromedarios, lémures, claro. o sea, 1000 especies que él nos las acercó, nos las metió en casa y lo más importante, nos hizo ver el respeto y la importancia del medio ambiente y, o sea, Sí, fue verdaderamente un adelantado. Tuvimos muchísima suerte sí, de sí. tener ese maestro Bueno, de en la hecho, tú explicas televisión. en el libro que a día de hoy sigue siendo el programa más vendido de la historia de televisión española, ¿no? Sí, así es, así es. Y es que realmente el hombre y la tierra es un prodigio que logró entretener a públicos de todas las edades, porque Ujú. Me cuando comentas que se había decías, vendido a 50 países diferentes. sí, 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 cuando Bueno, decías de hecho, él muere España, en un accidente de avión, él y todo su equipo mueren en un accidente sí, de avión en Canadá. en Canadá, sí, cuando se estaba rodando la nueva entrega. Pero cuando comentabas al principio de esa televisión que disfrutábamos en casa toda la familia, Sí, yo recuerdo a mi padre, a mi madre, a todos viendo El Hombre de la Tierra. O sea, cuando sí, empezaba a sonar la música envolvente de sí, Antón García sí, sí, Abril, ya es sí, que sí, estábamos todos como locos. Y bueno, sí, mi padre embebido viendo sí, aquellos, pues el buitre alimoche, aquel que con sí, una piedra rompía los huevos sí. y bueno, aquello era verdaderamente alucinante. Nunca habíamos visto nada así, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora tenemos una persona, cada persona de la familia en una habitación diferente viendo su canal, digamos, de plataforma, o su serie, su película. Sí. Y hace 40 años estábamos todos en el sofá, todos viendo lo mismo, ¿no? Y fuera lo que fuese, ¿eh? O sea, que la programación podía ser Heidi, y estábamos toda la familia allí sentados y veíamos todo Heidi, o veíamos La Casa de la Pradera, o veíamos, que también es un tema muy interesante, o veíamos el 1, 2, 3, porque el 1, 2, 3 no era en horario infantil, No, pero claro, en pero era un esa, viernes por la noche. sí, el viernes por la noche, pero bueno, de alguna manera esa línea del vamos a la cama el viernes se rompía un poco, Sí, porque el sábado la mayoría de los niños, había colegios que todavía en los 70 los sábados por la mañana, había clases, pero aquello se acabó suprimiendo y por lo tanto, pues el viernes por la noche era como o sea, os podéis quedar un poquito más tarde viendo la tele, ¿no? Y ahí estaba el 1, 2, 3, que es un programa que claro, llegó y arrasó porque nuevamente unió a toda la familia en torno a la tele. sí. Como decía yo antes, hace un momento, de la importancia de los nombres, aquí tenemos a Chicho Bañez Serrador, con Mm. toda su experiencia acumulada y cómo cambia también el concepto de entretenimiento y de televisión y cómo lo cambia durante muchos años, ¿no? Sí, sí, un creador que también vino con un buen bagaje de tierras iberoamericanas, que es donde la televisión empezó, o sea, de rebote de evidentemente Estados Unidos es el país, digamos, donde la televisión primero se implantó y además que alcanzó audiencia, y de ahí ya se fue extendiendo primero, claro, a Iberoamérica, tanto en México, incluso en Cuba, siendo un país con las restricciones, perdón, que entonces tenía y tal, pero se hizo muy buena televisión. Y, por ejemplo, Chicho Ibáñez, pues de allí vino. El creador de los chiripitifláuticos, Oscar Vanegas, era argentino. O sea que la televisión española tuvimos la suerte de que se enriqueció con el talento Ujú. de gente que venía ya pues con bagaje y sabiendo lo que era el Sí. medio y haciendo aquí cosas pues Hay que añadir a la lista a Torrebruno, desde Torre Italia. Bruno, sí. Otro personaje, pues, eh,
no lo puedes disociar tampoco de la televisión infantil. O sea, acordarse de la guagua, del jefe Rocco Capuchetto, pues él tuvo su época de protagonismo. Torrebruno es un personaje singular porque él, su carrera, quería haberla planteado, proyectado como músico melódico, el típico cantante italiano y tal. Pero bueno, aquello no funcionó. No funcionó. En cambio, con los niños, cuando llegó a España, empezó presentando un programa precisamente para niños, un concurso de música, y ahí empezó a cuajar y ya abandonó su carrera musical para dedicarse de lleno al mundo de los niños. Sí, Entero, sí, vamos, sí. al mundo. Estuvo como director artístico y de contrataciones del Parque de Atracciones muchos años. Ujú. Y bueno, pues era un hombre muy familiarizado y además que en televisión española pues estuvo durante muchos años y con muchas caras distintas, ¿no? Porque apareció en distintos programas y de Sí. distintas... Es verdad. Hay varios programas, yo creo que son como de ruptura, ¿no? De ruptura de lo que estábamos viendo hasta ese momento. Has comentado, pues, 1, 2, 3, Los payasos también, que es algo también totalmente diferente de lo que estábamos viendo, el trabajo de Félix Rodríguez de la Fuente. Pero yo creo que hay una serie también que nos marca como generación, que es Heidi, ¿no? Que es una serie totalmente diferente a lo que habíamos visto hasta ese momento, por la calidad de la misma, por la extensión, el tema, ¿no? Un tema más costumbrista y menos de acción y menos fantástico, Sí, basado evidentemente en un relato original publicado aquí en Europa, y luego descubrimos con el tiempo que era animación japonesa, ¿no? Y yo creo que Heidi fue, aparte del impacto que supuso Heidi, eso fue la entrada de toda la animación japonesa que luego nos ha alimentado hasta hoy, ¿no? completamente de acuerdo, sí. Sí, sí, sí. Sí, porque aunque antes de Heidi hubo alguna serie japonesa, yo recuerdo, siendo muy niño, Meteoro. Por ejemplo, sí, Meteoro, que era un piloto de de coches y tal. coches, sí. Pero aquello no tuvo el impacto, se vio, pero no tuvo el impacto tremendo que supuso Heidi, ¿no? Heidi Incluso, por además, ejemplo, el tema de la familia, ¿no? Claro, no es lo mismo juntar a la familia con Meteoro que juntarla con Heidi o con Marco. correcto, Está exacto. toda la familia pendiente y todos ahí, ¿no? Y sí, sí, esto Sí, del sí. recuerdo, los últimos episodios de Heidi, los últimos episodios de Marco también fueron acontecimientos como hoy en día, que está todo el mundo, ¿no? Hay un momento que comentas que hay audiencias que son absolutamente millonarias, ¿no? Que puede haber 15, 20 millones de personas en un país que había 35, 38 millones de personas, la mitad estaba viendo ese episodio de dibujos, ¿no? Sí, sí, y Prácticamente. sufriendo la angustia de a ver qué le pasaría a Copito de Nieve, Mm, la cabrita mascota de Heidi, que cuando sí, dejó de dar leche, que el abuelo sí, implacable decía que había que hacer un asado con ella. Y claro, un sí, disgusto, es hasta que verdad. se la llevaron Pedro y ella a la montaña, le dieron unas hierbas y dio leche, pero vamos, joder, que El sufrimiento, vaya sí, día que sí, el nos hicieron. sufrimiento, ¿no? Sí, sí. Bueno, hablando de sufrimiento, otra serie mítica que también comentas, que es La Casa de la Pradera, ¿no? Que también nos acompañó durante muchísimo tiempo. También basada, bueno, de hecho es la historia real escrita por la Laura Ingalls. Así es. Esto también lo descubrimos o lo descubrí con el tiempo, digamos. Y tú piensas, ¿cómo les pueden pasar tantas cosas malas a esta gente? Pero es que les pasó de verdad. Sí, claro, claro, colonos americanos en toda la dureza, aunque bueno, Michael Michael Landon. Landon, el protagonista, tuvo la habilidad de, porque este era un hombre bastante hábil también, conocía muy bien el medio televisivo, bueno, él Bueno, sabía lo habíamos visto de joven en en Bonanza. Bonanza, claro, Sí, claro, y entonces cuando dirigió La Casa de la Pradera ya sabía, en fin, él venía ya muy rodado y supo enfocar la serie familiar, muy familiar, quizá a veces excesivamente edulcorada, porque bueno, cuando la niña se queda ciega y acaba conociendo al otro chico que es también ciego, a la pareja, bueno, siempre acaba, Laura Ingalls siempre llorando, ¿no? Con las coletas y las lágrimas en los ojos. Bueno, de bueno, es alguna que manera luego ese con el melodrama, tiempo ese melodrama supimos. fronterizo funcionó de maravilla, Sí, sí, pero bueno, con el tiempo funcionó. supimos que la Laura Ingalls acabó siendo escritora digamos, la serie está basada en los libros que relataba la historia de la familia. Eso es un tema muy, muy curioso. Y la otra serie también mítica de esa época, pero digamos más divertida, más de acción, que sería Sandokan.
Sandokan. con Kadir Bedi, ¿no? Que fue también un Sandokan, bueno, fenómeno social en España tremendo, ¿no? pero tremendo, sí, 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 porque además es una serie que funcionó muy bien desde el primer momento. La canción de apertura Sí, o sea, era muy impactante, basada en, claro, en una obra de de Emilio Emilio Salgari, Salgari. con la selva, la jungla, Sí, los piratas, o sea, y luego, pues sí, claro, sí, naturalmente el componente erótico que tenía la figura del protagonista, de Kabir sí, Bedi, sí. que Sí, sí, que bueno, fue pues mítico su entrevista con Íñigo, fue también fue, fue, o sea, fue, bueno, increíble, pero hasta el extremo que cuando salió, yo recuerdo que yo tenía una tía así un poco mojigata, ¿no? Y la recuerdo en casa diciendo, pero qué escándalo se ha preparado cuando ha venido este, pero yo no sé qué le ven a este barbudo con esas barbas y tal. Y decía, ¿y sabes lo que le decían las mujeres? Y entonces yo veo que se acerca a mi madre y se lo dice al oído, para que yo no lo oyera. Yo era, bueno, yo no sé, y luego se lo pregunté, oye mamá, qué te ha dicho de qué le decían? Y dice, mira, hijo, nada, que le decían a este actor, queremos un hijo tuyo. Fíjate, sí, sí, qué yo esta tiempos. época la recuerdo, sí, sí. Además era tema de conversación, teníamos los cromos, bueno, recuerdo haber leído el libro de Emilio Salgari original y luego Sí. buscar más libros de Salgari y bueno, fue todo un fenómeno social porque no había otra cosa, todos jugábamos en la calle a ser Sandokan, etcétera, etcétera. Sí, 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 esto... sí, el salto aquel del tigre cuando se enfrenta con el tigre, bueno, eso ya fue lo más de lo más de lo más. Sí, 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 sí. Bueno, y no exactamente de aventuras, pero el Orzo Way, yo lo recuerdo porque Orzo Way es la serie que pusieron cuando quitaron Mazinger Z Sí, y la pusieron sin avisar. Y sí. también Sí, aquello, fue, aquello también fue un fue, poco desconcertante, porque al principio no sabías muy bien, veías aquel chico pálido que era el antihéroe, o sea, era el sí. anti-Tarzán. Y bueno, y además todo de negros y el blanco, blanco como la leche ahí Sí, en sí, sí, medio. blanco, pálido como la Sí, sí, leche, sí. ¿no? La música de cabecera también era de los mismos compositores de Sí. los hermanos Dido y Mauricio de Angelis, estos, de Sandokan. Entonces, bueno, la música llamaba mucho la atención, Sí. pero Bueno, es que siempre era cuando repetir yo lo mismo, llegaban ¿eh? los lunes, Orzo Way, siempre pero repetía. cuando llegaba los lunes al colegio, y hablaba con mis amigos en el recreo, no sabíamos muy bien esto de Orso Way, o sea, no le Sí. cogíamos el punto, ¿sabes? No, Bueno, en teoría el primer episodio de Orthoway estaba previsto hacer Mazinger Z y quitaron Mazinger Z y pusieron Orthoway, o sea que lo recordamos también como una agresión porque nos quitaron un sí. programa que estábamos viendo, pero bueno, es otra historia, ¿no? También ahí era muy importante en aquella época las revistas tipo Teleradio o TP, Sí, donde veíamos la programación. Teníamos la programación porque si no, no había manera de saber exactamente qué iba a haber en la televisión, las películas y tal. Más o menos, creo que la semana anterior podías comprar y veías lo que saldría la semana siguiente, si no recuerdo sí. mal. Y luego en esas revistas había pues, pequeñas entrevistas o pequeñas noticias de la televisión y eso nos permitía estar al día y siempre comprábamos la revista o si no la comprabas, conseguías que alguien la comprase y nos la íbamos pasando entre todos para saber exactamente qué es lo que iba a haber, ¿no? Que luego la contraprogramación de las cadenas privadas acabaron con estas revistas, por cierto. Sí, eso llegó ya más tarde, ya en los años 90. Es Sí, que, claro, lo bueno era que te podías fiar, o sea, te llegaba el sí. teleradio a casa, lo comprabas y sabías cuándo iban A qué hora iba a a empezar y ponerlo y qué, tal. qué- qué programa, qué película, lo sabías todo, ¿no? Pero cuando ya a mediados de los 90 empezó la contraprogramación, ya era imposible saber a qué atenerte, ¿no? Y ya tenías, ya no, ya... Bueno, Teleradio fue una revista, pues de las revistas que más venta tenían en España, porque todo el mundo quería saber. Además, no solamente te venía la programación de televisión, sino también la de radio. Sí, Y durante mucho tiempo venía con un suplemento infantil que era el Telechico, sí, dedicado precisamente a los niños, donde, pues, por ejemplo, estaban las aventuras de los chiripitifláuticos, sí, bueno, o sea, en cuanto llegaba el teleradio, lo sí, primero sí. era separar el telechico y Sí, sí. empezar a mirar. Bueno, es que tú comentas que las audiencias millonarias eran más grandes en la programación infantil que no en la programación para adultos, en teoría, ¿no? Sí, claro, porque obviamente todos los programas que se ponían, por ejemplo, en las sobremesas, tanto de los sábados como de los domingos,
es ese el momento donde cuanto más gente puede estar, la gente no está trabajando, no está en los colegios, están en casa a la hora de la sobremesa porque todavía no han salido por la tarde, entonces era lógico que tuviesen unas audiencias pues espectaculares. Es que claro. solamente había 2 cadenas. O sea, era la primera y la segunda que hasta que se definió y hasta que es la 2 que hoy conocemos, tendrían que transcurrir muchísimos años, ¿no? No sé. Hay unas series de televisión que quería destacar para ir acabando la charla, que tienen una pátina, digamos, de modernidad fundamental y que hoy en día a lo mejor parece algo ridículo, que son Vicky el Vikingo y Pipí Calzas Largas, ¿no? Dos series muy diferentes, pero que para nosotros fueron como un bombazo, ¿no? Es decir, que nos cambiaron completamente la forma de entender Sí, casi nuestra posición en la infancia, ¿no? Es decir, con sí, Vicky el Vikingo haciendo de líder de un grupo de vikingos sí, y utilizando la inteligencia antes que la fuerza. sí, Y luego Pipí Calzas Largas, que ya es basado, digamos, en los cuentos de la escritora sueca, pero claro, era de una modernidad tan brutal que recuerdo que había muchas críticas en los periódicos diciendo que esta serie no se podía emitir en España y tal, y que, claro, nosotros estábamos alucinados con esta serie, ¿no? y Calzas Largas era divertidísima, una de mis favoritas. Además, fantasía pura, Sí, fantasía en sí, estado puro. sí, sí, casi rozando el surrealismo, ¿no? Sí, rozando el surrealismo, y además que casi era como una hippie, o sea, era Sí. un Pero personaje una absolutamente. niña sola con su caballo, con su mono, los otros niños ahí alucinando con ella, era algo absolutamente inaudito para nosotros y nos quedamos... Los niños nos quedábamos alucinados, pero es que nuestros padres y los mayores también seguían la sí, sí, serie, sí, sí, porque sí, por eso te digo era que sí, muy sí, divertida. estábamos... Sí, 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 sí. Pero Y a digo que Vicky, hay y a este contraste, ¿no? De que con Vicky el Vikingo veíamos a un chaval mm, joven que pues acaba navegando con su padre y acaba convirtiéndose prácticamente en el líder del grupo. Y luego veías a esta chica también y pensabas, ostras, los niños aquí nos podemos comer el mundo si nos organizamos. sí, sí, Y aquí tenemos mucho que decir, ¿no? Me sí, parece dos series que prácticamente son coetáneas, ¿no? Más o menos, mm, y que yo creo que fueron una gran revolución, ¿no? Hay programas realmente destacables como, ¿cómo se llama esta? La bola de cristal, sí. la bola de cristal, que fue tan revolucionaria que se la cargaron. Así es, así es. Mira, no quiero dejar pasar por alto lo de Vicky porque también es una de mis series favoritas. Ah, Me encantaba. Y además que efectivamente es muy avanzado el hecho de que sea un niño, aunque es el hijo del jefe, pero no destaca por ser más bruto que el jefe, que ya es ah, bruto. sí, Alvar de Flag ya es un tiarrón ah, bruto y tal. No, es que él con sus ideas, con su ingenio, ¿te acuerdas del gesto este de que se sí, frotaba la nariz de un lado, de otro? Ya lo ah, tengo. O sea, sí, con imaginación, con inteligencia. eh, pues superaba con creces la fuerza bruta de los demás. O sea, eso yo creo que era un mensaje, y además una serie bastante con un trasfondo ecológico, la belleza de los paisajes, el mar, bueno, sé, Vicky, una maravilla. Y sobre la bola de cristal, pues bueno, qué decir, efectivamente una verdadera ruptura. Y hay que pensar que la bola de cristal es una creación de Lolo Rico, sí, la malograda Lolo Rico, eh, lo que avanzó desde que ella, porque ella también se involucró en otras aventuras en la programación infantil, pero ella también dirigió La Casa del Reloj a principios de ujú, los años 70. Entonces, hay que ver el salto, ¿no? El salto cualitativo y cuantitativo que supone un programa como La Casa del Reloj, que era maravilloso, con Paula Gardocki, sí, y hasta llegar a La Bola de Cristal. Un programa contestatario, rupturista, sí. en fin, que hacía cuestionarse algo tan importante que a su propio público le dice, oye, si te aburres, a lo mejor es que estás viendo demasiado la televisión, ¿no? Sí, O sea, sí, qué sí. mejor Sí, mensaje que estamos se puede hablando del año lanzar desde la 84, televisión. 84, que a nosotros ya nos pilla un poco mayores, pero que aún Sí, es que así ese es lo el lío, que veíamos. nos cogió un poco ya mayores. Pero Sí, claro, ahora que tienes la posibilidad de verlo, se han comercializado vídeos, sí, DVDs,
que tienes la oportunidad de verlos, te das cuenta de que eran programas, bueno, con aquellos invitados, los músicos, Son los de una dramas, enorme, sí, sí, una enorme modernidad, ¿no? ya lo Yo, creo. yo tengo una teoría que leyendo libros como el tuyo aún se confirma mucho más, que yo creo que nosotros somos una generación que somos de una manera, de una forma de ser, de un comportamiento, que tiene mucho que ver con lo que veíamos en la tele, porque todos veíamos lo mismo, Sí, y mucho que ver con los cómics que leíamos, ¿no? Que básicamente leíamos Bruguera, y que yo a veces pienso cuando veo jefes míos o gente más joven que se comporta de una manera, y yo pienso, ostras, esta persona no ha visto Heidi, ¿no? O no ha visto un documental de Cousteau, ¿no? sí, Pero no porque te guste más o menos el mundo subacuático, sino por no sé, por los valores que transmitía, por la forma de ser, ¿no? Es decir, que yo creo que nosotros somos de una manera porque veíamos este tipo de programas y sí, teníamos esas lecturas. Y así eso es. hoy en día es muy difícil, ¿no? Es decir, que digamos, hoy en día, pues si tienes uno, dos, tres, cuatro hijos, todos son diferentes porque cada uno ve una cosa diferente y va al cole y si hay 30 niños en clase, los 30 han visto una cosa diferente el día antes, ¿no? Mm. Eso hoy en día es muy difícil de tener este tipo de experiencias colectivas, ¿no? No sé si Sí, estás de acuerdo con esto, ¿no? completamente, completamente. Además, mira, a mí lo que me puede producir un poquito más de tristeza es que es verdad que a veces, si tienes 4 niños, cada uno está escuchando su música. Y lo peor es que yo no sé la música que están escuchando, porque como Bueno, encima claro. se ponen estos cascos, pues Sí, no sí. estoy al tanto de la música Sí, 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 pero claro, que tienen se oye arriba, acceso ¿no? a tanta información que no sabes muy bien. Sí, sí, es Claro, verdad. y respecto a series y, o sea, pues lo mismo, o sea, ya no, o sea, no. Además, con la facilidad que ahora han traído consigo los dispositivos móviles y todo lo demás, es tan fácil, es tan, con perdón, tan asquerosamente fácil Sí, que, yo qué sé, antes llegabas a casa, te preparabas la merienda, el pan con chocolate o te lo preparaba tu madre o tal, te preparabas delante de la televisión, era como todo un ritual, ¿no? sí, Era todo un sí, sí, ritual. sí, sí. Y incluso el drama cuando había una tormenta y se iba la señal, Sí, ¿no? sí, sí, Que sí, eso sí. podía ocurrir cuando Bueno, es que estabas viendo. aquí estamos hablando de programación infantil, pero habría que añadir el tema de los programas musicales y el tema de los programas de la radio, ¿eh? Es decir, que aquí, Sí, digamos, si tuviéramos una charla más generacional, aquí hay, digamos, las lecturas que teníamos, la contribución de Bruguera también a esta cultura popular. Digamos que es un tema muy, muy interesante. ¿Eh? Yo creo bueno, yo me lo he pasado muy bien hablando contigo, ha sido un placer. Este tipo de charlas, antes a lo mejor hubiera sido más complicado, pero yo creo que la pandemia ha favorecido que hagamos estas presentaciones virtuales y la gente nos escucha, que es un tema muy, muy curioso. Y tú estás en tu casa en San Rafael, en Segovia, yo estoy en mi casa en Barcelona y estamos charlando de un libro que acabas de publicar, ¿no? No sé, me parece muy, muy interesante que tengáis esta iniciativa y este esfuerzo, porque hay que reconocer el trabajo de investigación que hay detrás y el soporte de Diablo Ediciones y de Lorenzo Pascual al frente, de tener la iniciativa de hacernos llegar estos estudios y también el hecho de que el público acepte este tipo de productos y lo compre y permita que podamos seguir investigando y publicando en esta línea. Yo claro. para acabar, ¿quieres hacer algún último comentario? Pues desde luego, pero, sobre todo agradecerte este buen ratito que hemos pasado charlando, porque como pertenecemos a la misma generación, hablamos el mismo idioma, entonces es muy fácil identificarnos pues con los recuerdos comunes que tenemos en torno a la tele. Y desde luego, como no, pues agradecer a Lorenzo Pascual y a Diablo Ediciones la oportunidad de poder hacer un libro así, porque Ah, yo, bueno, explico en el prólogo que si persigo, lo único que persigo, o sea, lo que más me gustaría conseguir es que algún lector se encuentre en su recorrido por las páginas de este libro con un programa, con algo, un recuerdo de estos que permanecía oculto en su memoria y sí, que de repente pues, diga, anda, pero si es que era esta serie y se llamaba así, yo qué sé, El Clan sí, de los Pilluelos, anda, o tal, o cual. Porque cuando te viene ese flash sí, sí, es sí, una satisfacción tan grande, o sea, de repente te transporta y dices, ay, sí, wow, es verdad, ¿no? Es verdad. Y bueno, pues de alguna manera eso es lo que me gustaría conseguir, ¿no? Pues volver a ese momento que te ilusionó
Y desde luego, no sé, ha sido de verdad un verdadero placer. Lo primero, hablar contigo y ha sido muy bonito, muy divertido, pues haber podido tener la oportunidad de hacer este libro, porque son muchos recuerdos y desde luego muchos de ellos vividos en primera persona. No estamos hablando de algo desconocido, de la televisión británica, de la televisión. No, no, estamos hablando de nuestra tele, de nuestros recuerdos y en definitiva de nuestra vida. Pues sí, yo te confirmo que en mi caso sí que incluso me he hecho una lista de cómo se llamaba esta serie, cómo se llamaba este personaje. Me ha gustado muchísimo, lo he disfrutado muchísimo y Qué además bueno. es una herramienta que voy a utilizar, pues, por ejemplo, para transmitir este tipo de recuerdos a mis hijos, que me costaba mucho, de cómo hacerles entender. A veces se ríen de mí porque les digo, yo era el mando a distancia de la familia, ¿no? Es decir, que, claro, es que yo era el pequeño de la casa, pues si había que darle más voz o menos voz o cambiar al canal, pues yo era el mando a distancia y ellos se ríen, ¿no? Y ¿cómo intentar, hoy que tienes tantas pantallas y tanta tecnología, cómo explicar que solamente había una cadena o dos en aquella época y que todos veíamos lo mismo? Pues te deseo muchísima suerte, espero que esta sensación la tengan también los lectores y espero que Igualmente. podamos ver más trabajos en el futuro en esta línea. Muchísimas gracias, Muchísimas Jorge, gracias, Jordi, y hasta muchas la gracias. próxima. Un abrazo muy fuerte. Hasta la próxima, adiós.